Hola hermano, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Pues primero que nada, estamos agradecidos porque nuevamente podemos entrar hasta tu casa. Yo espero que también tú estés agradecido, agradecida, porque Dios te sigue permitiendo tomar esta enseñanza de tus cursos básicos desde casa. ¿Te parece si iniciamos con nuestro tema a través de una oración? Pero antes de ello, me gustaría decirte que ya vamos muy avanzados en nuestro curso básico B, ya vamos nosotros en el 9º tema y justo el día de hoy vamos a mirar la oración y el perdón. Te voy a invitar a que nosotros podamos decirle a Dios que estamos dispuestos a aprender, porque Él hoy tiene enseñanza para nosotros y porque seguramente nos va a revelar algo, va a hablar a nuestro corazón de tal manera que Él nos va a permitir estar en paz, no solamente con Él, sino con todos, y sobre todo buscar esa reconciliación con aquellos que nos rodean, aquellos con quienes convivimos, aquellos incluso que quizás nos han hecho daño y a quienes nos ha costado quizás perdonar. Pero hoy Dios tiene ese mensaje especial para nosotros. Papito, gracias porque tú, tú nos cierras la puerta de tu iglesia. Quizás está cerrada físicamente, pero el día de hoy, a través de esta enseñanza, tú estás abriendo la puerta de tu casa para enseñarnos, no solamente la puerta de tu casa, sino de tu corazón, porque estamos conscientes, estamos seguros de que esta enseñanza, Dios, no son mis palabras, no son mis pensamientos, no son mis ideas, sino que es, es tu corazón. Tú el día de hoy vas a mostrarle a cada uno de nuestros alumnos, incluso a mí, Dios, ¿qué piensas, Padre, de nosotros, aún que es necesario que sigamos nosotros haciendo en este caminar contigo, Padre? En el nombre de Jesús, oramos para que nuestros corazones siempre estén dispuestos a recibir de ti y aprender a reconocer lo que hemos hecho mal, Padre, y podamos nosotros así vivir una vida en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ya lo adelantábamos, el día de hoy vamos a mirar el tema de la oración y el perdón. Ya en temas anteriores habíamos nosotros visto en qué consistía la oración personal, quizás aquellos elementos que integran una oración personal, y dentro de esos elementos pues habíamos visto lo que era la confesión de pecado y esa parte de reconciliarnos, ¿no?, con nuestro prójimo. Y en la parte de perdón, pues vimos todo lo relativo a cómo Dios nos enseña a perdonar, que nosotros debemos de perdonar porque Él nos perdonó primero, ¿no? Y ahora, pues, vamos a ver ciertos elementos importantes acerca de estos dos temas que se conjugan, que es la oración y el perdón. Pero para ello, quiero iniciar con nuestra cita base. La cita que vamos nosotros el día de hoy a utilizar es Mateo, como cita base, claro, es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Bueno, primera aclaración. Recuerda que aunque muchas veces yo te pongo el texto en la presentación, debemos de tener nuestra Biblia al lado para consultarla y una libreta para tomar notas y apuntes. Y si tenemos alguna duda, resolverla en nuestra reunión a través de Zoom. Muy bien, vamos a leer la palabra. Dice el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primer enseñanza que nos da el Señor. Aquí habla de una ofrenda al altar. Sabes que cuando nosotros nos presentamos en oración delante de Dios, nos estamos presentando como esa ofrenda. Entonces, ahí el Señor nos está diciendo, si traes tu ofrenda, si vienes a mí, si vienes delante de mi presencia y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda y primero, ¿qué tienes que hacer? Reconciliarte con tu hermano. Y ya después vienes y te presentas delante de mí, ¿no? Presentas tu ofrenda delante de mí. Pero aquí nos muestra el Señor cómo es su corazón. Y sabes que siempre cuando vamos nos acercamos a Dios, vamos a Él en oración, Él a través de su Espíritu nos está redarguyendo, nos está recordando que quizás no estamos bien con alguna persona, con alguno de nuestros hermanos, o con algún vecino, con nuestro jefe del trabajo, nuestro compañero, etc. Y bueno, para seguir con este tema, ya sabes que siempre aquí damos una pequeña introducción a través de imágenes y el día de hoy quiero mostrarte esta imagen porque quiero decirte que cuando nosotros entramos justamente en oración delante de Dios, eh, entramos a su presencia y, y en su presencia es estar como en un río. Cuando nosotros entramos a su presencia es como estar en un río. Y esta imagen justamente es una imagen de un río. ¿Y qué nos muestra? El agua de un río generalmente es un agua clara, porque el agua de un río está corriendo. Es agua viva porque es agua que corre. Ajá. Entonces, al momento de que el agua está corriendo, eso no permite que, que el agua se estanque y por lo tanto el agua por sí sola va corriendo y entonces va eliminando todas aquellas basuras o esa suciedad que pudiese estar en el río. Y entonces generalmente el agua de un río, y más, por ejemplo, en este caso, cuando hay cascadas, podemos mirar que el agua es clara, inclusive aquí maneja o tiene un tono azulado, y las piedras de un río son piedras son piedras limpias. Y ese es el proceso que quiere el Señor que nosotros vivamos a través de la oración y el perdón. Que entremos a ese río, al río de su presencia, y entonces, entrando en ese río de su presencia, Él a través de esos tiempos va a hacer que nosotros nos purifiquemos, nos limpiemos, porque el río de su presencia nos va a estar revelando y va a estar diciéndonos en qué debemos de corregir, en qué debemos de mudar, cambiar, para que entonces nosotros podamos estar así como estas piedritas, así limpias, lisitas. A diferencia, por ejemplo, del agua de, aquí te lo voy a mostrar, este es el agua de una laguna. Y quizás si no la reconociste, es la laguna de Zumpango. Y mira, qué diferencia, ¿no? El agua de un río es un agua clara, generalmente es un agua transparente, se pueden apreciar las piedras que hay dentro de ese río, pero el agua de una laguna tú no puedes ver qué hay adentro, porque el agua generalmente es un agua verdosa y por ejemplo, en esta laguna, sobre todo en la de Zumpango, hay mucho lirio, ¿no?
y por lo tanto no se puede mirar lo que hay en la profundidad de esa laguna, porque el agua está estancada. Entonces, el día de hoy Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar acerca de este tema de la oración y el perdón para que nosotros decidamos cómo queremos estar. Como ese río, en esas aguas como de río, y por lo tanto ser esas piedras lisitas, limpias, o estar, tú te imaginas las piedras que hay aquí en esta laguna, me las imagino igual llenas de pues además del lirio, ¿no? Todas verdosas también, así como el agua. Pero es nuestra decisión y por eso el día de hoy quiere enseñarnos acerca de ello. Y vamos a revisar nuestro primer punto del tema, que es examinando nuestro corazón. Y mira, que la forma que un hijo de Dios tiene para examinar su corazón, la forma que nosotros como hijos de Dios tenemos para examinar nuestro corazón, es a través de la oración. Por eso es importante. La oración no solamente es importante, es esencial, es lo básico, es la base de nuestra relación con Dios. Sin oración no hay relación con Dios. Y recuerda, nosotros estamos aprendiendo a través de la palabra que Dios no quiere que nosotros tengamos una religión o una nueva religión, o no nos quiere cambiar de religión. Él quiere que lo conozcamos y quiere tener una relación, quiere interactuar con nosotros, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos. Entonces, entre un padre y un hijo hay una relación y esa relación es por amor, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros aprendamos que la oración es base en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como hijos, en esa relación con el Padre. Y en esa oración, Dios nos va a permitir examinar nuestro corazón. Esta es la forma a través de la cual yo me someto a Dios. Yo reconozco que le necesito y por lo tanto entro en esa conexión, en esa común unión y en este punto te voy a pedir que revisemos 3 citas importantes. La primera es un salmo, es el Salmo 139. Allí miraremos los versos del 23 al 24. Y mira, este salmo lo escribe David, y dice la palabra, él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, aquí David lo que estaba haciendo era someterse delante de Dios. Examíname. No quiero que haya nada oculto en esta relación que estoy teniendo contigo. Entonces, entro en oración para que seas tú examinándome a través de tu espíritu. Y si hay algo malo en mí, entonces revélame y guíame a caminar en ese camino eterno de santidad, ¿no? Así lo dice el verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y cuando habla de un camino de perversidad, a veces pensamos que algo perverso es algo muy, muy, muy malo, ¿no? Pero realmente algo perverso es algo que altera el orden. Perversidad es eso, alterar el orden, el origen. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos hemos alterado el orden divino de Dios.
nos hemos inventado nuevas relaciones, ¿no? Por ejemplo, el Señor instituye el matrimonio y nosotros decimos, no, es mejor vivir en unión libre, ¿no? O el orden dentro de la casa, ¿no? El que un hijo esté sujeto a sus padres, no importando la edad, si eres un soltero, tú estás bajo sujeción de tus padres. Y a veces nosotros trastocamos y alteramos ese orden divino y decimos, no, como yo trabajo, como yo ya soy autosuficiente, entonces yo puedo vivir fuera de casa. Yo ya tengo para pagar una renta y no necesito de unos padres que me estén diciendo qué hacer, ¿no? Entonces ahí trastocamos el orden y eso es perversidad, fíjate. Entonces, nosotros entramos en oración, entramos en esa conexión con el Padre para que Él nos diga si hay algún camino de perversidad en mi vida, si yo estoy trastocando o estoy alterando el orden que Él ha establecido, entonces Él me lo revele y me guíe entonces en ese camino que lleva a la eternidad, en su camino. ¿No? Bueno, ahora acompáñame por favor a mirar Proverbios. Vamos a revisar allí el capítulo 4, verso 25 y 27. ¿Va? ¿Lo tenemos? Si no está aquí en la presentación, ¿va? Dice la palabra, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Cuando entramos en oración, generalmente cerramos nuestros ojos, pero esa mirada interna, ¿en quién la ponemos? En el Señor, porque queremos tener esa comunión con Él. Entonces, que esos párpados internos en oración miren hacia tu Señor, hacia adelante. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Examina la senda de tus pies. La oración te permite reflexionar. Cuando tú estás orando, cuando estás delante de Dios, el Espíritu te está ahí redarguyendo para que tú examines por dónde has caminado, por dónde has andado. Y, por lo tanto, no te desvíes. Por eso es importante someternos a ese escáner de Dios, que Él nos esté examinando de continuo y nos haga reflexionar sobre nuestros caminos. Y eso se hace a través de la oración. ¿Okay? Vamos a mirar finalmente lo que tenemos en Éxodo, capítulo 30, versos 17 y 21. Ya lo hemos tocado en otros temas. Me pareció importante ponerlo nuevamente aquí. Y es justamente cuando habla Dios a Moisés diciendo, cuando le estaba explicando cómo hacer, cómo construir, cómo levantar ese tabernáculo, él le dice, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y la colocarás, perdón, entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esta instrucción se la da el Señor a quién? A Moisés, para que entonces
Aarón y sus hijos que ejercían el sacerdocio antes de entrar a la presencia del Señor a interceder por los pecados del pueblo. Antes de ello, ellos pasaran a esta fuente de bronce, que estaba entre ¿dónde? Entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y te acuerdas de nuestra cita base que decía, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, porque lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento era eso, llevar un sacrificio al altar, una ofrenda al altar. Ahora ese sacrificio ya fue dado. Ese cordero inmolado es nuestro Señor Jesús. Pero ahora nosotros reconociendo ese sacrificio, cuando entramos en oración, también nos damos como esa ofrenda delante de Dios. Y aquí habla que antes de que ellos entraran a ese altar, ellos tenían que pasar a esta fuente de bronce para, dice la palabra, para lavar. ¿Qué se tenían que lavar? Las manos y los pies. Porque yo sabía perfectamente que había pecado. Y Dios sabe que en nuestro diario caminar, nosotros nos seguimos relacionando con los demás. El Señor, cuando nosotros llegamos delante de Él no nos tiene como ermitaños viviendo allá en la montaña, separados del mundo, no, del mundo exterior, de las personas. No, Él solamente nos dice que nos guardemos del mal, pero no que nos separemos del mundo, no que nos separemos de las personas. Y entonces sabe que en ese diario vivir, en ese relacionarnos, bueno, pues podemos tener conflictos y es un proceso, ¿no? Que estamos viviendo de reconciliarnos con los demás y aún así tú lo has vivido. Es difícil, ¿no? Cuando cada persona tiene una forma de pensar y incluso quizás lo estás viviendo ahora en casa, en esta contingencia sanitaria, ¿no? Que todos están reunidos y antes quizás sí pasaban tiempo juntos, pero no como ahora. Y entonces te das cuenta que ahora más que nunca hay que respetar al otro, ¿no? Y hay que respetar quizás la forma en cómo él hace las cosas, la forma como él piensa, la forma en cómo es esa persona. Porque quizás antes solo pasábamos poco tiempo y no nos conocíamos realmente. Entonces, la convivencia como tal humana es difícil y Dios lo sabe. ¿Ah? Pero por eso Dios nos manda. En este caso, en el Antiguo Testamento, mandaba a sus sacerdotes a lavarse las manos y los pies en esa fuente de bronce. Ahora, en estos tiempos, a su pueblo espiritual, a su Israel espiritual, que somos tú y yo, somos nosotros, nos manda a que antes de entrar, llevar nuestra ofrenda al altar, si nos acordamos que tenemos algo en contra de nuestro hermano o nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, ¿qué? Dejar ahí la ofrenda e ir primero a reconciliarnos, lavarnos las manos y los pies, pedir perdón. ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar el segundo punto de nuestro tema, que trata acerca de los engaños en el corazón. Y voy a mostrarte esta cita que tenemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9. Dice la palabra: engañoso es el corazón
más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá todos esos engaños que llegan a nuestro corazón y que por lo tanto lo hacen proclive, lo hacen ser engañoso? El Señor. Y es por eso que Él nos advierte que debemos de tener cuidado con esos engaños. Engaño es todo aquello que nos induce a tener por cierto verdadero aquello que no lo es, aquello que es mentira. Ajá. Entonces, quiero decirte que el primer engaño, o la primer mentira, vamos a llamarla así, que muchas veces llega a nuestro corazón, que quiere engañar a nuestro corazón, es que no necesito orar. Y como no necesito orar, pues entonces no entro en esa relación, no entro a ese río de aguas vivas de mi Señor, de la presencia de Dios. No me lleno de la presencia de Dios y por lo tanto, pues no me someto a ese escáner de Dios y sigo viviendo una vida de pecado. Entonces, el agua de mi río, en lugar de que sea un agua viva corriendo, es un agua estancada y por lo tanto guardo sentimientos, guardo muchas cosas que Dios quiere limpiar de mí, quiere limpiar de mi corazón, pero como vivo con este engaño de que no necesito orar, pues mi vida continúa igual, continúa en pecado y sin ningún cambio. Otro engaño pues, puede ser que no soy digno, que es aburrido orar, que Dios no me escucha. Y ahora lo que quiero decirte, mi hermano, mi hermana, es que todos esos engaños me llevan a que todos esos daños, como te digo, todas esas heridas, esos sentimientos de odio, de tristeza, se queden en mi corazón, ahí estancados. Y entonces me llevan primeramente a lo que le conocemos como animadversión. ¿Qué es la animadversión? No es más que ese sentimiento de oposición, enemistad, antipatía que tengo hacia una persona. Me lleva a no soportar a mis padres. Me lleva a no soportar a mi hermano. No soportar a ese hermano que también se congrega en la misma iglesia. A no quererlo ver ni en pintura, ¿no? Porque a veces así lo expresamos o lo manifestamos. A no soportar estar siempre en oposición con ese compañero de trabajo. Y quiero mostrarte un ejemplo. Vamos a mirar Génesis 37, los versos del 2 al 11. Y este ejemplo nos habla acerca de José. Vamos a leerlo. Te dije que debíamos de tener nuestra Biblia ahí a un lado. Entonces, ahora sí te voy a invitar a que abras tu Biblia y leamos Génesis 37, versos del 2 al 11. ¿Ok? Dice la palabra. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y aquí viene el problema. Bueno, el problema ya venía desde antes, ¿no? Recuerden que Jacob tuvo una vida en desorden, en el sentido de que tuvo hijos no solamente de su amada esposa, sino también de la hermana de su esposa y aparte de sus
siervas. Y aquí habla de ellas, de Bilha y de Zilpa, ¿no? Y dice la palabra que amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, amaba mucho Israel a José. Lo amaba mucho, porque era el hijo que Dios le había también a él prometido, ¿no? Era el pequeño, lo había tenido en su vejez. Y entonces, al ver tal amor, ¿qué pasa con sus hermanos? Pues lo aborrecen. Dice, y viendo sus hermanos, versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, además de que su padre lo amaba mucho, pues Dios le dio este don a José de advertirle las cosas a través de sueños. Entonces él platica, él no se reserva sus sueños, lo platica con sus hermanos y bueno, pues crea en ellos aún un sentimiento de mayor oposición, de mayor enemistad y antipatía con sus hermanos. ¿Y qué pasa? Pues que sus hermanos lo venden a una compañía de ismaelitas que pasaban cuando, en esa ocasión que ellos estaban allí pastando, ¿no? Dando de pastar a las ovejas de su padre, y José había ido a buscarlos, ¿no? Por orden justamente o por instrucción de su padre, pero ellos deciden venderlo por 20, me parece que fueron 20 monedas de plata, ¿no? Entonces, imagínate. Así pasa con nosotros. Voy sintiendo esa antipatía, esa enemistad por las personas. Pero también no solamente el Señor nos habla de esa antipatía o de esa animadversión, sino también nos habla de que debemos de tener cuidado porque esos engaños que hay en el corazón nos pueden hacer también, nos pueden llevar a ese sentimiento de venganza. Primero de celos, de envidia y después ese sentir de venganza. Y eso mira que fue lo que pasó con Saúl. En primer libro de Samuel, en el capítulo 16, luego en el capítulo 18, justamente nos habla de esto, ¿no? Cómo te voy a pedir que esa parte la revises tú allí en casa, pero cómo nos habla la palabra, ¿no? De que Saúl no hace lo correcto delante de Dios, porque sí va, sigue las instrucciones de Dios a luchar contra los de Amalek, pero pues resulta que Dios le dijo que destruyera todo, que los destruyera. Y no, él ve que hay buen ganado y se reserva lo mejor de ese pueblo enemigo. Y eso le disgusta a Dios. Y entonces Samuel ya no lo corona como rey, y entonces en él se va creando ese sentimiento, ¿no? De que él iba a ser el rey y ahora resulta que Dios ha elegido a una nueva persona para ser rey.
y esa persona es David, un jovencito, dice la palabra que David era de hermoso parecer, ¿no? Entonces, y resulta que David es quien tiene esa valentía y esa fe en Dios para vencer a Goliat, el gigante. Y entonces cuando David vence al gigante, el pueblo, ¿no? Lo recibe y empieza a danzar y empieza a decir que David venció, dice la palabra, sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, ¿no? Y entonces eso lo escucha Saúl y dice, caray, o sea, Saúl hirió a sus 1,000, David a sus 10,000, no le falta más a este pueblo que darle el reino a David, ¿no? Y empieza a tener esos celos, esa envidia en contra de David, e incluso dice la palabra que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, y entonces dice la palabra que desde aquel día Saúl ya no mira con buenos ojos a David. Y buscaba ocasión, siempre buscaba ocasión para matarme. Entonces, es ese sentimiento de venganza que se va creando por esos celos, por esos engaños que dejamos entrar a nuestro corazón. Y eso ha causado mucho daño en las familias. Cuánta violencia no se vive, y más ahora, como platicábamos en esta pandemia, en casa. Cuánta violencia, porque quizás traíamos ya allí toda esa basura, todos esos sentimientos de enojo, de tristeza, de coraje, y que crecen más, aumentan más con toda esta situación que se está viviendo ahora en el país, y sin Dios, imagínate, ¿no? Entonces, se genera ese sentimiento de venganza, y hay mucho maltrato en la familia, no solamente del padre hacia la esposa y los hijos, sino también de la madre hacia los hijos, o de los mismos hijos hacia los padres o entre hermanos, ¿no? Bueno, el Señor quiere que atendamos este tipo de situaciones porque en un hijo de Dios no cabe, porque en un hijo de Dios cabe la oración, y en esos momentos justamente que estamos con el Padre, Él quiere ir sacando todo aquello que se ha quedado ahí estancado y que nos está haciendo daño. Él lo quiere sacar, Él lo quiere eliminar. ¿Nos vamos a dejar? ¿Vamos a permitir? Muy bien. Continuamos con el siguiente punto, que justamente habla de que a través de esos engaños del corazón se va creando o vamos cayendo en murmuración. Acompáñame, por favor, al Salmo 41, versos del 5 al 7. Y mira lo que dice la palabra. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Ay, y me llama mucho la atención en el verso 5, como dice, mis enemigos dicen mal de mí. Y luego el verso 7 dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Entonces, te das cuenta que aquí habla de enemigos y habla de personas que nos aborrecen. ¿Y qué hacen esas personas? Hablan mal, maldicen, murmuran. Y es que cuando tenemos esa enemistad, esa antipatía, esa animadversión,
no solamente llegamos a sentir celos o envidia en contra de esa persona, sino que llegamos a murmurar, llegamos a maldecir a esa persona, a hablar mal de esa persona con otras, a murmurar, a reunirnos en esa sobremesa para murmurar de esa persona que quizás sí nos ha hecho mal. Es fuerte y debemos de tener cuidado, porque todo ello está no solamente engañando nuestro corazón, como ya lo vimos, sino nos está dañando nuestro corazón, de tal manera que no nos permite, recuerda que el engaño produce perversidad, y lo que está haciendo es que no nos permite estar dentro del orden de Dios. Estamos trastocando el orden, estamos alterando el orden de Dios. No estamos viviendo una vida conforme al orden de Dios, porque nuestro corazón se está pervirtiendo a través de todos estos sentimientos de antipatía, de oposición, de celos, de ira, de venganza, de murmuración, de maldición. Ahora, ya vimos algo con relación a esto, pero vamos a mirarlo con mayor detenimiento. Consecuencias de la falta de perdón. Sabes que cuando yo no libero ese perdón, en mí se va produciendo amargura y sentimientos de coraje, de rencor, de tristeza, que no me permiten tener una relación con mi Padre, una relación con Dios. Acompáñame a Hebreos, vamos a mirar el capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Esos sentimientos se van arraigando en mi corazón. Se van arraigando, van haciendo raíz, de tal manera que eso es un estorbo para que yo alcance la gracia de Dios. Son estorbos y que afectan mi relación con Dios. Porque de tal manera se van arraigando esos sentimientos que cada vez yo tengo más amargura y rencor y menos relación con mi Padre. Pero también todos esos sentimientos, hermano, van causando problemas en mi salud física. Y para ello quiero que me acompañes al Salmo 51, versos del 6 al 9. Un salmo de David, y aquí él se hace una pregunta, ¿no? Bueno, más bien aquí debemos de hacernos una pregunta, más bien. Dice, he aquí tú amas la verdad. David le está haciendo una oración al Padre. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y quiero que subrayes esa parte de tu Biblia en el verso 8 de allí del Salmo 51, que dice, y se recrearán los huesos, dice, que has abatido. Bueno, aquí habla David que sus huesos se habían abatido. Perdón. Que sus huesos se habían abatido. ¿Por qué? ¿Por qué se habían abatido los huesos del rey David?
porque había pecado. Sabes que esta oración la hace el rey David justo después de que se arrepiente de ese pecado de adulterio que había cometido, adulterio y homicidio que había cometido con Betsabé y en contra de Urías, el esposo de Betsabé. Entonces él había pecado y sus huesos se habían abatido. Entonces hay que tener cuidado porque la falta de perdón puede generar esta consecuencia también. Problemas en mi salud física. Ahora miremos en Mateo, vamos al capítulo 9, vamos a mirar los versos 1 y 2. ¿Lo tienes ahí? Acompáñame. La enfermedad, aquí nos habla que la enfermedad de esta persona era la causa de sus pecados, porque mira lo que dice el Señor. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Muchas veces nosotros pedimos sanidad por las personas, ¿no? Las vemos en un estado de salud pues muy malo, ¿no? Hicimos tantos años ya en esta condición y generalmente pedimos oración por sanidad. Pero, pero Jesús aquí nos revela algo bien interesante, que muchas veces esos problemas de salud física son a causa del pecado. Y es por eso, él así lo detectó en este paralítico. Y por eso él primero le dice, tus pecados te son perdonados. Porque, porque Jesús, él mira la verdadera necesidad de las personas. Y él miraba que primero necesitaba esa sanidad espiritual, ese paralítico, para después darle la sanidad física. Entonces, la falta de perdón genera muchas veces problemas en nuestra salud. Entonces, hay que tener cuidado. Y por eso, no dejar, no cesar de orar. Son en esos momentos en donde Dios quiere quitar y derribar esas barreras que tenemos para perdonar. Y es aquí cuando entramos a nuestro punto 4, que es que la oración derriba las barreras para perdonar. Aquí te voy a invitar a que me acompañes a Romanos 8:16. Esta cita me encanta mucho, porque sabes que esta cita nos habla de que cuando nosotros oramos, nuestro espíritu está en esa perfecta unión, en esa perfecta comunión con el Espíritu de Dios. Y en esa unidad, el Espíritu habla a mi espíritu. Es esa voz interna que le está diciendo a mi espíritu, tú eres hijo, eres mi hijo. Mira cómo dice la palabra. Romanos 8:16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, cada que entramos en oración, el Espíritu de Dios le está dando testimonio, o sea, le está diciendo a nuestro espíritu que nosotros tenemos la condición de hijos. Y si nosotros somos hijos, entonces nosotros hemos sido liberados de esclavitud. Es decir, si eres hijo, si soy hija, si somos hijos, quiere decir que ya no somos esclavos y por lo tanto somos libres. ¿Libres de qué? Libres de orgullo, libres de ignorancia, libres de esas ataduras que no nos permiten muchas veces perdonar a aquella persona que sí, quizás nos hizo daño, pero Dios nos hace libre de ello.
Dios no quiere que sigamos llevando esa carga. Entonces, cuando estamos en esa comunión, el Espíritu de Dios le está diciendo a nuestro espíritu, tú eres hijo, tú no tienes necesidad de llevar esa carga. Muchas veces incluso no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y Dios nos está diciendo, tú eres hijo, el Padre ya te perdonó, perdónate. Tú eres hijo, ya no eres esclavo. Entonces, todos esos argumentos que no te permiten ir a reconciliarte con tu hermano, ya no, déjalos. No son de un hijo. Tú eres libre. Vive en libertad. Vive bajo el perdón de Dios y perdonando a los demás. ¿Sí? Y bueno, aquí puse esta cita que quiero que revises ahí, que abras tu Biblia y la puedas revisar allí en ese libro hermoso que es la palabra de Dios. Esta cita justamente habla de esas fotos que yo te ponía al inicio, ¿no? De este mensaje. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Hasta ahí me quedo. Es decir, quiero que tú recuerdes que cuando vimos el tema de la salvación dijimos que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, no solamente recibimos a Jesús, sino recibimos la Trinidad completa, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, ese Espíritu que le está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, ¿qué corren dentro de nosotros? Ríos de agua viva, como las de ese río que veíamos al inicio de la presentación. Y por lo tanto, ese correr de las aguas, esa fuerza que corre en las aguas, esa fuerza del Espíritu que hace en nosotros, derriba esas barreras, todos esos obstáculos que tenemos y que nos impiden para perdonar. Por eso, qué importante es llegar en oración delante del Padre y tener esos momentos de comunión. Porque solamente así, si tú en algún momento has dicho, es que yo no puedo perdonar a esta persona, ¿qué te aconsejo? Ora, ora, porque solamente es así como tú y cada uno de nosotros vamos a poder vencer esas barreras que no nos permiten perdonar. Ahora acompáñame a Job 42, versículo 10. Dice la palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Recuerdas cuál era la condición de Job? Él había tenido todo, después todo le fue quitado, y ya había amargura y resentimiento en su corazón, ¿no? Porque sus amigos le habían dado consejos, porque no lo habían comprendido, pero dice la palabra que Dios quite esa aflicción de Job cuando él, ¿qué hizo? Hubo orado por ellos. Entonces, la oración, el bendecir a esas personas incluso que nos han hecho mal, en nuestra oración, quita esas barreras que no nos permiten perdonar. Hay aflicción en tu corazón porque alguien te hizo daño, ora por esa persona. Y así como en este caso de Job, Dios va a quitar esa aflicción, ese resentimiento que hay en ti. Mateo 27, 50-51. Aquí esta palabra ya la habíamos revisado en el tema de orando en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos conscientes de que Dios hizo un milagro con su muerte. Hizo un milagro y por lo tanto es un milagro que nosotros
entremos en esa comunión, en oración, porque cuando Él expiró el Espíritu, cuando Él entregó su Espíritu, dice la palabra que ese velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo. Es decir, cuando entramos en oración, ese velo, en oración en el nombre de Jesús, ese velo se rasga. Y por lo tanto, cosas suceden, ¿no? Decíamos en ese tema. ¿Qué cosas suceden? La tierra tiembla y las rocas se parten. Es decir, aquello que estaba impidiendo que tú perdonaras quizás, esa super roca, ese super obstáculo que te estaba impidiendo perdonar, se parte en oración, cuando tú entras delante de la presencia del Padre. Amén. Vamos a mirar nuestro quinto tema. Habla acerca de cómo Dios siempre nos da soluciones y además nos permite prever que esto no pase, ¿no? En nuestras vidas, que no tengamos esa aflicción, que no tengamos esos rencores, esas envidias, esos corajes dentro de nuestro corazón y que causen esa venganza, murmuración, ¿no? Esos sentimientos de oposición. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas? Vamos a mirarlas. El Señor cuando nos enseña a orar, en esa parte del Evangelio cuando enseña a orar a sus discípulos, allí es cuando nos enseña estas medidas preventivas. La primera de ellas es ofrecer nuestros sentidos en oración. Cuando allí la palabra dice que Jesús le dice a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, estoy reconociendo con ese santificado sea tu nombre que tú eres santo, que yo no puedo entrar a tu presencia si no hay limpieza en mi corazón. Por eso, si tengo algo en contra de mi hermano o algo tiene mi hermano en contra de mí, primero voy y me reconcilio con él, para entonces ya después entrar a ese lugar santo. Segundo, deseamos ofrecer nuestros sentidos en oración. Cuando Jesús nos recomienda, ¿no?, que en esa oración reconozcamos su voluntad, la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros le estamos diciendo al Señor que no se haga mi voluntad, sino que venga tu reino, que se haga tu voluntad, no la mía. Así como tu voluntad se hace en el cielo, que así se haga en la tierra. Ahí estoy en un sentir de rendición total, similar a la rendición que tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdas? Allí en Lucas 22:41, cuando Jesús se aparta, ¿no?, de sus discípulos y se arrodilla y le dice, Padre, si quieres, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy ofreciendo mis sentidos en rendición total delante de Dios. No es mi voluntad, es la tuya, Dios. Otra medida preventiva es la intercesión por nuestros deudores. Y aquí Jesús de verdad que nos enseña con su ejemplo, ¿no? Cómo nos habla aquí el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versos 33 y 34, que cuando le crucifican, Jesús hace esta oración. No solamente por quienes estaban allí, hermano, diciendo y deseando que Él muriera, sino también por nosotros. Porque nosotros no dijimos crucifícale, porque no estábamos ahí. Pero si hubiésemos vivido en ese tiempo, también hubiésemos estado allí con toda la multitud, pidiendo que Jesús fuese crucificado. Entonces,
Jesús hace esta oración por todos. Esta oración tiene un alcance hasta el día de hoy. Y esta oración nos alcanza a ti y a mí. Y Jesús decía al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún así, dice la palabra que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces, Jesús nos da ejemplo de que debemos de interceder por nuestros enemigos, por nuestros deudores. Tercera, vivir reconciliados con Dios y el prójimo, como ya vimos, ¿no? En esa oración del Padre Nuestro, Jesús nos está enseñando también que importante es vivir reconciliados con Dios. Cuando Él nos enseña a orar, nos dice que debemos de orar de esta manera. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres, dice Jesús, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Y volvemos a nuestra cita base, ¿no? Por tanto, si llegas en oración delante de Dios, si llegas a ese altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, entonces primero reconcíliate con tu hermano y después preséntate delante del Señor. Debemos de orar, mi hermano, por las personas con quienes tenemos o tuvimos un conflicto. Ese es el primer paso para la reconciliación. Orar bendiciéndole. Orar no pidiendo juicio ni venganza de Dios. Y orar declarando perdón y olvido. Y aquí acompáñame, por favor, a Mateo 5, versos del 43 al 44. Dice la palabra, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y ¿qué dice? Bendecid a los que os maldicen. Sí, quizás esa persona te hizo daño, quizás esa persona te sigue maldiciendo, hablando mal de ti, pero tú en tu oración debes de bendecirle y no debes de pedir juicio ni venganza, porque dice la palabra que debemos de amar a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Y contra ti no pides juicio ni venganza. Contra nosotros, ¿qué pedimos? O cuando oramos por nosotros, misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. Esa misma misericordia que pedimos por nosotros, la debemos de pedir por nuestro prójimo. Esta es una forma de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ajá. Y declarar perdón y olvido, porque dice la palabra ahí en Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando yo amo, el amor cubre ese pecado y por lo tanto puedo ser capaz de declarar perdón y olvido. Humanamente no lo puedo hacer, pero recuerda que Jesús derramó su amor en nuestro corazón y eso es lo que nos hace capaces para poder perdonar y olvidar la falta. Conclusión, hermano. La oración es ese medio a través del cual Dios nos limpia, nos purifica. La oración es ese entrar a ese río de aguas vivas, que es la presencia de Dios. Y a través de su espíritu, entonces, a través de ese río, en ese río de aguas vivas, el Señor lo que hace es confrontarme con mi pecado y llevándome a querer vivir en paz con Él y con los demás. En ese río de aguas, el Señor me confronta, me limpia, quita todo aquello que ha dañado hasta el día de hoy mi corazón y permite que esas aguas de ese río sean claras, que mi corazón esté limpio, que mi corazón y mi ser, todo mi ser,
sea como esa piedra bien pulidita. ¿Ah? Las piedras de un río son así, son lisitas, lisitas. Esa es nuestra conclusión. Y nuestra acción práctica es poner manos a la obra. Vamos a poner manos a la obra, mi hermano. Esta es la invitación. ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te hizo daño? Vamos a seguir estos pasos. Número 1, vamos a listar aquellos sentimientos que representan una carga en nuestra vida. ¿Cómo qué sentimientos? Amargura, coraje, rencor, quizás, resentimiento, odio, tristeza. Vamos a listarlos. Y a un costado de esa lista vamos a anotar el nombre de la persona que generó ese sentimiento y el motivo. Igualmente vamos a identificar esas heridas que hay en nuestro corazón que nos impiden perdonar. Y yo te reto a que el día de hoy, terminando quizás esta grabación, en oración, reconozcamos nuestra incapacidad humana de perdonar y que esa capacidad proviene de Jesús. Y en oración también, bendecir, perdonar y bendecir a aquellas personas que quizás nos lastimaron y nos hicieron daño. Ahora bien, ¿estás en esa situación de que ofendiste tú a alguien? Entonces, vamos a hacer lo contrario, listar a aquellas personas a quienes ofendimos y cuál fue la ofensa. Y en oración, reconocer que hemos generado esas heridas en el corazón de esas personas y nuestra incapacidad humana de ofrecer perdón. Y entonces vamos a declarar humildad, esa humildad que proviene de Jesús para ofrecer perdón y bendecir a esas personas. Pero no solamente eso, sino también hacer el compromiso de ir a ofrecerles perdón a la primera oportunidad que tengamos. Amén. Y te digo que a la primera oportunidad que tengamos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Yo no sé si el día de mañana yo voy a enfermar o alguien con quien yo tengo quizás una situación de conflicto o de enojo o de envidia o de celos vaya a enfermar y vaya a morir. Pero la situación es complicada porque muchas personas hoy en día están llegando a los hospitales. Sabes que las personas ya no quieren ni siquiera, aunque estén muy enfermas, ir a un hospital, porque ha habido muchos casos en donde esas personas llegan al hospital y ya no salen de ahí. Y si salen, salen en una carroza, ya listas para ser incineradas, y ya nunca vuelves a ver a esa persona. No te quedes con resentimientos, no te quedes con culpas. Es mejor que nos reconciliemos. Y hoy Dios nos está hablando de ello. Si tenemos oportunidad, si el día de hoy Dios nos recordó que tenemos algo o alguien tiene algo en contra de nosotros, hoy es el momento para reconciliarnos, para hacer esa oración y para estar en paz con Dios y con los demás. Vamos a concluir este tema orando. Padre, agradecemos porque estos temas no son temas sencillos, porque tú nos confrontas con nuestra realidad, con nuestro pecado. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no hemos, justo por esos engaños que hay en nuestro corazón, llegado delante de ti a ponernos a cuentas, a dejar que seas tú quien nos examines, a dejar
que seas tú quien nos hables y aún nos reveles aquello que ha permanecido oculto. Perdónanos, Padre, porque no le hemos dado a la oración el valor que merece. Qué hermoso, porque es a través de la oración que tú hablas a nuestras vidas, que tú nos quieres limpiar, que tú nos quieres purificar. Es a través de la oración que tú quieres ir desarraigando todas aquellas raíces que quizás han creado amargura en nuestras vidas y que hasta el día de hoy han sido un estorbo para poder vivir una vida conforme a tu palabra, para poder vivir en paz contigo y reconciliados con los demás. Padre, oro para que este ejercicio no se quede a la deriva, sino que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, lo podamos hacer hoy, antes de que finalice este día, antes de que se ponga el sol, y podamos tener esa verdadera reconciliación con quienes nos han ofendido o con quienes hemos ofendido. Perdónanos primeramente por ello, Dios. Reconocemos que hemos fallado, pero agradecemos por tu amor y agradecemos por tu misericordia, porque aún tú el día de hoy la extendiste sobre nuestras vidas y es por tu misericordia que el día de hoy tenemos oportunidad de ir y ponernos a cuenta con los demás. Gracias por esa oportunidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Pues nos vemos en nuestra reunión de Zoom. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Bendiciones.